Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Esta parábola del hijo pródigo, Jesús describe un cuadro de la humanidad en este mundo, porque está por una parte el hijo pródigo que pide su parte de la herencia y recibe esa herencia y le pide a su padre ese dinero y se va a un lugar lejano. Incluso el otro hijo dice que se fue a gastarlo con rameras, es decir, se va al mundo, y después de sufrir, después de tener hambre, casi se muere de inanición, se acuerda que en la casa de su padre los trabajadores vivían mucho mejor que él. Y dice la palabra volviendo en sí. Volviendo en sí tiene el sentido de que se acordó quién era. Perdió su hombría, perdió su identidad como hijo de ese padre y se acordó quién era. Y entonces regresa a la casa de su padre, el padre lo recibe y hace una fiesta. Esa es la parte bonita de esta parábola, pero no me quiero centrar ahí. La parte interesante que esta tarde quiero ver es que no fue el diablo quien causó que este joven se fuera de la casa de su padre. Acabamos de leer toda esta parábola y yo no vi que apareciera Satanás en ningún lugar de esta historia. ¿Qué pasó? El joven mismo quería irse, es decir, quería hacer su voluntad. Él quería tomar el dinero, él quería correr y vivir la vida loca. Él fue el que lo decidió. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Si estaba en la casa, ¿por qué? ¿Por avaricia? ¿Quién da más? ¿Por desobediencia? ¿Por libertinaje? Mire, yo creo que la atracción de la cultura, lo que él escuchaba de otras personas, no, y tú no sabes lo que es vivir la vida, no, y tú no sabes lo que es, ya probaste esa michelada con limoncito, y mira, tiene chile, ahora hasta mango le ponen adentro, y para esta calor, o sea, empezó a escuchar ese tipo de situaciones, gente con la que se juntaba.
a quien le prestaba oído, y entonces le fue atractivo la cultura, y esa cultura, con todo lo que tiene que ofrecer, lo sedujo. Es decir, tomó su pensamiento, tomó su corazón y sedujo a este hijo, y este hijo se alejó. Le fue muy impresionante lo que la cultura le ofrecía. Entonces, él pensaba que al estar en la casa de su padre estaba perdiendo las mejores cosas de la vida. Pensaba que estaba perdiendo el tiempo, que al estar en la casa de su padre no estaba disfrutando de su juventud. ¿Y cuántos hemos pensado así alguna vez en nuestra vida? Y dejó su casa para disfrutar y para malgastar su dinero en todo lo que la cultura tenía que ofrecerle. Por eso le dije hace ratito, la cultura tiene su parte, no toda la culpa es tuya. Aquí vemos dos situaciones. Él quería irse, pero la cultura era atractiva. Ahora, dígame si no es cierto que la cultura es atractiva. ¿Le llama la atención el carnaval de Brasil? ¿Por qué? ¿Por la samba? ¿O por las que bailan samba? ¿Estamos acá? ¿Le llama la atención cierto programa? ¿Le llama la atención cierta situación? ¿Por qué? Porque es atractiva. La tentación, el pecado siempre va a ser atractivo, si no, no sería tentación. Y es ahí en donde está el asunto de convertirnos en hombres. Dile que está a tu lado, somos hombres, no payasos. Bueno, Hugo sí. Y también Samuel. Los dos se visten de payasos, pero es por ministerio. ¿Qué le ofreció la cultura a este joven? Algo vacío, algo insípido. Finalmente se dio cuenta que estaba mal, porque irse tras la cultura, irse tras lo que ofrece, en realidad este hijo no sabía diferenciar entre libertad y libertinaje. Algunos pensamos que libertad es hacer lo que queramos hacer, pero hace muchos años aprendí que la verdadera libertad es hacer lo que antes no podía hacer. ¿Cuántos saben que orar o tener una relación con Dios es bueno? ¿Antes podías? No. Y hacías lo que querías. Siempre has hecho lo que has querido. Hacías lo que querías. Pero hoy, en Cristo, no haces lo que quieres. Pablo decía, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Porque sabía que la verdadera libertad está en hacer lo que tenemos que hacer, pero antes no teníamos la fuerza, no entendíamos. Sabíamos el cómo, pero no entendíamos el por qué. Hoy usted y yo estamos entendiendo el por qué. El por qué es necesario tener una comunión con Dios, porque todos los días vamos pasando por la calle, todos los días nos relacionamos con personas que no tienen la cultura del reino, sino que tienen la cultura del mundo, el lenguaje del mundo. Todos se llaman iguales. Yo no sé para qué les ponen nombre ahora a los hijos, si todos se llaman iguales. ¿Qué pasó? Y tú también, y todo el mundo se llama igual. Y a veces pensamos que si no nos comportamos igual o no decimos las mismas palabras, no somos hombres. Pero usted y yo somos hombres. Tratamos de encontrar la verdadera hombría, lo que tiene que ver con Dios. Entonces, ¿qué pasó con este individuo? Desperdició no solamente el dinero, sino su vida, su tiempo. Vivió perdidamente, se encontró con que cuando ya no tenía dinero, cuando ya no tuvo el dinero para dispararle a sus compadres y a sus amigos, se buscó una chamba, no se la dieron de gerente, lo mandaron a trabajar a un corral de cerdos, se comía lo que los cerdos comían, y entonces encontró la realidad de la vida. Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, porque cuando los llamados amigos, y lo pongo entre comillas, porque hace algunos años yo tenía un montón de amigos,
mientras les disparaba esto, mientras les disparaba aquello, mientras andábamos juntos en la fiesta. Eran los mejores amigos, hasta compadres. ¿Cuántos compadres tenían así que no eran ni sus compadres, pero qué pasó, compadre? Les salían los compadres como hongos por todas partes. Entonces se dio cuenta, cuando se le acabó la lana, se dio cuenta que esos amigos ya no estaban disponibles, esos amigos ya no existían. Y entonces lo mejor que pudo encontrar para comer fue una algarroba, lo que comían los cerdos. Cuando alguien vive de esa manera, cuando alguien lo mejor que puede hacer es comer una algarroba, en realidad está existiendo, nada más. Está existiendo, pero no está viviendo. Y Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. ¿Estamos acá? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cómo recibe este padre al hijo? Ni siquiera se lo esperaba. Hasta el otro se enojó. El otro se enojó y dijo: oye, a mí nunca me has dado nada, yo aquí estoy. Y el padre no se lo dijo, pero se entiende, pues por burro, porque todo lo que tengo es tuyo. No te has comido el cabrito porque no has querido. ¿Estamos acá? Eso nos dice algo a nosotros. Fuera de la casa del Padre no hay bendición. En la casa del Padre todo lo de Él es tuyo. Segundo ejemplo que el Señor Jesucristo nos pone acerca de la cultura. Mateo capítulo 13, ahí vamos a encontrar una parábola desde el versículo vamos a ver el 8, por favor. Vamos a ver el 8. 13:8, 1, 2, 3, Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y a 30 por uno. Pero ahora vamos a ir hasta el versículo 18 al 23, en donde el Señor Jesús explica la parábola. Ya en casa lee la parábola, pero vamos a ver la explicación para dar este entendimiento. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Usted. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21, ustedes. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo vuelve a repetir el Señor aquí. Estamos viendo entonces en esta parábola un señor, una persona que siembra, el sembrador que da la semilla y la tierra. Entonces vamos a ver esta verdad de la cultura desde otro punto de vista. Un agricultor viene, siembra una semilla, pero una vez, escuche esto, una vez que las semillas son plantadas, una vez que el sembrador pone las semillas, no depende de la semilla producir. La semilla es una y es una buena semilla. No depende de la semilla, sino depende de la tierra hacer que la semilla crezca y se desarrolle. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que quiero decir es que la condición de la tierra determina el destino de la semilla. La condición de la tierra determina el destino de la semilla. Tú en este caso y yo somos la tierra. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, Jesús habla sobre 4 clases de tierra o clases de lugares en que la semilla es sembrada, y como una ilustración, la semilla, la palabra, y la tierra, nuestros corazones. El primer caso,
La primera semilla